Estamos de nuevo en el curso de Fundamentos de Electrónica hablando de circuitos digitales y vamos a concentrar en representar los números mediante los ceros y los unos. Empezaremos con una discusión preliminar y hablaremos en este video de enteros sin signo. En el próximo video hablaremos de los enteros con signo y de los reales con la convención exclusivamente de punto fijo. Empezamos con la discusión y para ello hay que saber que solamente vamos a utilizar ceros y unos, nada más. No hay ningún otro símbolo que esté permitido, no hay puntos, no hay signos, no hay exponentes, etc. Por eso mismo, porque solamente estamos usando ceros y unos y tenemos un número limitado de palabras lógicas para trabajar, siempre hay que especificar la clase de números que estamos trabajando. Pueden ser enteros sin signo, es decir, los no negativos, 0, 1, 2, 3, etc. Enteros con signo, que incluye a los negativos, los positivos y el 0. O bien pueden ser reales. La clase de número no basta, también hay que especificar la convención. Solamente para ilustrar un ejemplo, en los reales podríamos tener una convención de representación de punto fijo normal sin signo, que lo cubrimos en este curso. Punto fijo normal con signo, que también lo cubrimos aquí, el punto flotante, que no lo cubrimos, y otros más, de los cuales solamente cubrimos uno de ellos. Finalmente, estamos siempre limitados en cuanto al número de bits. Todas las representaciones que hacen suponen que se tiene un número fijo de bits. Y si tenemos un número n, entonces eso quiere decir que solamente tenemos una cantidad finita de números, 2 a la n, que podemos representar. Con nibbles podemos representar 2 a la 4, 16, con bytes 2 a la 8, 256, etc. Puesto que tenemos una cantidad finita, los podemos ordenar uno después del otro y siempre existe el siguiente, en el sentido de que si le sumamos 1 podemos llegar a otro más. Y este siguiente se expresa también en forma circular, como veremos más adelante. Y asimismo, el hecho de que tengamos una cantidad finita de números quiere decir que podemos realizar una operación perfectamente lógica o perfectamente normal y obtener, sin embargo, resultados falsos. Llamamos desborde. Y como siempre podemos poner a un número después de otro, la diferencia entre dos números consecutivos que se pueden representar se llama paso. Este paso va a ser constante o variable de acuerdo al tipo de números que estemos representando y a la convención. Como nosotros tenemos un número finito de palabras y esas las vamos a utilizar para todo, entonces el significado de la palabra va a depender exclusivamente de la convención utilizada. Así, el nivel 1001, según la convención utilizada, puede significar el 9, pero también puede significar el menos 1 o puede significar el menos 7 y muchas otras opciones. Les dije a ustedes que cuando hacemos una operación aparentemente correcta, el resultado puede ser inválido. En este caso decimos que tenemos un desborde, en inglés overflow. Y dado que la palabra depende de la convención usada, cuando nosotros queremos codificar un dato, es decir, dar el código o la palabra que corresponde a ese dato numérico o cualquier otro tipo que queremos especificar, tenemos que codificar. Codificar es obtener precisamente la palabra lógica. El proceso inverso es decodificar o interpretar. Es decir, qué significa la palabra de acuerdo a la convención dada. Para el ejemplo que tenemos aquí, ¿verdad? De 1001, ¿verdad? Para saber cuál de estos significados le vamos a dar, necesitamos saber cuál es la convención que estamos utilizando. Con esto podemos empezar entonces a hablar de las diferentes representaciones que vamos a introducir en este curso para enteros sin signo. Hay que aclarar que los que vamos a presentar es un número limitado, pero hay muchos más. Vamos a empezar con la codificación de tipo representación binaria normal.
Esta convención usa la conversión normal que hemos estudiado entre números binarios y decimales, por lo tanto no será necesario entrar en los detalles de codificación y decodificación. El intervalo de aplicabilidad, es decir, cuál es el rango que podemos representar, depende del número de bits, y con n bits es de 0 hasta 2 a la n-1. Recuerden que como hay 2 a la n palabras diferentes y empezamos a contar de 0, el negativo, el menos 1 es el resultado de empezar de 0. Con 3 bits tenemos 2 a la 3 igual a 8, por lo tanto el rango va de 0 a 7. Con 4 bits 2 a la 4, 16, de 0 a 15. Con 8 bits 2 a la 8, 256, de 0 a 255. Con 16 bits 2 a la 16, 65.536, por lo tanto es de 0 a 65.535. Solamente para ejemplos, el 101101, que es la palabra 2DH, es 45, y el 187 lo codificamos como 10111011, es decir, BBH. Ahora unos comentarios y unas definiciones adicionales. Las operaciones siguen las mismas reglas del sistema binario, es decir, la suma y la resta van a ser las mismas que antes. Por lo tanto, el hardware que utilizamos corresponde al sumador que ya hemos introducido anteriormente. Del desborde sucede cuando el carry en una suma es 1. Ahora, si es o no un desborde, eso depende del usuario, pero no vamos a entrar en esos detalles. Pero si queremos limitarnos al número de bits que utilizamos, entonces sí es un desborde. En el caso de la resta, en la suma del complemento, que es la forma normal como se hace en el hardware, el carry igual a 0 es lo que causa el desborde, que en inglés le llaman ahora underflow. Nosotros podemos aumentar el número de bits sin perder el significado de la palabra, agregando los ceros necesarios que sean para a la izquierda. Por ejemplo, el nivel 1011 lo podemos extender a un byte agregando 4 ceros a la izquierda. ¿Y para qué hacemos esto? Puede ser para evitar desborde. Por ejemplo, si queremos asegurarnos que las sumas siempre tengan sentido. Para las multiplicaciones que requieren inmediatamente el doble de bits de los factores que estamos utilizando y otros casos más. Nosotros podemos representar gráficamente las sumas y las restas como lo hicimos en nuestras clases de álgebra utilizando la recta numérica, pero en este caso utilizamos el equivalente que es el círculo numérico. Vean ustedes, en este círculo empezamos con el ejemplo de 4 bits. Tenemos todas las 16 palabras y las representaciones equivalentes que van del 0 al 15. La suma la hacemos nosotros yendo hacia la derecha. Por ejemplo, si queremos sumar 5 más 8, hacemos el 5 y luego después, como lo hacíamos con la recta numérica, a partir del 5 agregamos el 8, un semicírculo, un arco de longitud 8 y llegamos al 13 y por lo tanto 5 más 8, 13 está bien, no hay problema. Ahora vamos a tomar otro ejemplo, vamos a hacer 8 más 11, empezamos con el 8, ahí está, y a la hora que agregamos el 11 vemos nosotros que nos paramos en el 3. Por lo tanto 8 más 11 sería 3 y hemos desbordado. Recuerden que este desborde corresponde precisamente al hecho de que queremos limitar las respuestas a 4 bits. Si queremos o no mantener esta situación, entonces simplemente decimos hay desborde o le agregamos una extensión. Por favor verifiquen ustedes que cuando suman 8 más 11 en binario les queda precisamente un carry de 1, que es lo mismo aquí también, de 8 más 11 quedaría 19. Para evitar el desborde, como dije, podemos aumentar el número. Ahora hacemos la resta, lo vamos a hacer hacia la izquierda y vamos a ilustrar primeramente con 12 menos 7. Empezamos
recorriendo hasta el número 12 y luego el 7, como estamos restando, va a ser un arco de longitud 7 en sentido contrario y llegamos al 5 y eso corresponde precisamente 12 menos 5 igual a 7, todo va bien. Queremos ahora hacer otro ejemplo, 8 menos 12, ahí está el 8, le restamos 12 y llegamos nuevamente al 12, por lo tanto tenemos un desborde o underflow. Este círculo numérico es cómodo porque nos permite representar gráficamente las operaciones de suma y resta y también identificar los desbordes. Cambiamos de convención y ahora vamos a la representación BCD normal o BCD 8421, que BCD quiere decir Binary Coded Decimal, es decir, un decimal codificado en forma binaria. Cada dígito se representa mediante un nivel con representación binaria normal. Por ejemplo, aquí tenemos 831, está el 8, está el 3 y está el 1, que en notación hexadecimal sería 831H. 2407, aquí tenemos 2, 4, 0 y 7, que en notación hexadecimal sería 2407 también. Como estamos hablando de números decimales, esta notación cubre solamente del 0 al 9. Como hay 16 nibbles, quiere decir que hay 6 nibbles que no están siendo utilizados. En notación hexadecimal, como notamos anteriormente, ¿verdad? La notación hexadecimal de la palabra que resulta tiene exactamente la misma forma que la notación decimal. 130 en forma BCD tiene la palabra 130H. A veces usamos el suscrito BCD para indicar que estamos usando esa convención. Este suscrito no siempre se utiliza, a veces simplemente se da por sentado cuando ya se sabe de lo que estamos hablando. Desde el punto de vista de hardware, es muy normal usar los bytes y por lo tanto también podemos usar los bytes para representar en BCD. Hablamos de una representación compacta si se usan los dos nibbles y una representación expandida, unpacked BCD en inglés, si usamos el byte completo. Por ejemplo, el 831 en forma compacta. Aquí está el primer byte, que sería el 08H, el 08H. Y aquí está el segundo byte, que sería el nibble más significativo 3 y el menos significativo 1. Si lo hacemos en forma expandida, entonces cada uno de los dígitos se representa en forma de byte. Aquí está el 8, aquí está el 3 y aquí está el 1. El compacto para el 2407, aquí está el 2 y aquí está el 4. Aquí está el 0 y aquí está el 7. En forma expandida, cada dígito tiene su representación propia. Hay variantes para las representaciones expandidas en el sentido de que el nibble más significativo puede ser utilizado con otros símbolos o con otras palabras para darle otro significado adicional. Eso lo pueden ver ustedes en parte de las lecturas recomendadas. Desde el punto de vista de operaciones, desde cuando nosotros queremos hacer la operación de la aritmética BCD, la hacemos igual que si fuera una decimal, es decir, 48 BCD más 75 BCD nos da el 123 BCD, que es precisamente la operación decimal. Si hacemos una resta, 236 BCD menos 149 BCD, lo hacemos como 87 BCD. Como es lógico suponer, podemos utilizar también la suma de complementos en la operación BCD. Cuando usamos las palabras binarias normal, sin embargo, y queremos utilizar el hardware binario normal, hay necesidad de hacer ajustes. No lo vamos a cubrir aquí, lo dejamos como referencia y también lo dejamos como ejemplo de ejercicio después. La convención BCD se prefiere en muchos casos y hay máquinas que tienen están hechos para precisamente esto, el BCD.
Se prefiere también para comunicarse con la interfaz de las pantallas y los teclados, es decir, con la convención de los sistemas digitales hacia el humano, y eso nos da otros usos adicionales. La tercera convención que vamos a mencionar es la representación Gray, que consiste en que dos números consecutivos difieren en solamente un bit. Aquí tenemos el ejemplo, la normal binaria, ¿verdad? Es 0, 0, 1. Fíjense ustedes que entre el 1 y el 2 hay 2 bits que difieren. Entre el 3 y el 4 hay 3 bits que difieren. Entre el 5 y el 6 hay 2 bits. Entre el 7 y el 8 los 4 bits difieren, ¿verdad? Entre el 15 y el 0 todos los bits difieren. En cambio, en el código Gray solamente un bit cambia a la vez, ¿verdad? Si lo representamos mediante un círculo aritmético, un círculo numérico, ahí tenemos la representación. Vean ustedes, al ir circulando solamente un bit cambia a la vez. Para nosotros poder generar el código Gray, podemos utilizar el algoritmo genérico. Si tenemos un bit solamente, entonces el código es simplemente 0 y 1. Entonces, para formar el código de n bits, primeramente tomamos el código que ya conocemos de n-1 bits, lo repetimos en orden inverso. A la primera mitad, que es a la que teníamos aquí, le colocamos un 0 más significativo, y a la segunda mitad, que es a la del orden inverso, le colocamos un 1. Aquí tenemos, por ejemplo, un bit. Ahora vamos a generar un código de 2 bits. Los pasos A y B consisten: yo tomo el de un bit que está aquí y luego lo repito en orden inverso. Primero el 1 y luego el 0. Luego a la parte superior le coloco el 0 y a la parte inferior le coloco el 1 como bits más significativos. Para 3 bits hago lo mismo. Tomo el código de 2 bits que está aquí, ¿verdad? Y luego lo tomo invertido aquí. A la primera mitad le agrego el 0 y a la segunda mitad le agrego el 1 como bits más significativos. Ustedes se preguntarán qué interés puede haber en este código. De hecho, se preguntarán ustedes por qué un código que tiene este tipo de forma. Y primeramente déjenme decirles que el código Gray es tan solo un ejemplo del tipo de códigos llamados códigos reflejados o reflejantes, y también códigos de paso simple. Es decir, paso simple quiere decir que entre dos números consecutivos solamente cambia un bit. Ya se usó este código en 1878 por Émile Baudot para problemas de la telegrafía, y Frank Gray del laboratorio Bell los redescubre y patenta en 1947. La importancia de este código se puede ver que desde 1978 Émile Baudot por este trabajo recibió la medalla de honor de la Legión de la Legión de Honor francesa. El nombre no se lo dio Frank Gray, aunque se deriva de Frank Gray y apareció en los libros ya en la década de los 1950. Frank Gray en sí desconocía el trabajo de Émile y no tenía conocimiento de que alguien más los hubiera utilizado. Este código y otros códigos similares tienen muchas aplicaciones en áreas tan diferentes que uno no puede ver de inmediato las relaciones, como son los algoritmos genéticos, motores y comunicaciones y otros más. Les recomiendo que lean las referencias que se han dado. En resumen, en este video hemos discutido en forma general algunas características de la representación de datos numéricos.
pusimos énfasis en limitaciones en la cantidad de números que podemos representar con un número finito de bits, que tiene como consecuencia, entre otras cosas, el hecho de que operaciones que serían válidas de otra forma no dan resultados correctos, concepto que se conoce con el nombre de desborde, y también el concepto de paso, que es la distancia entre dos números consecutivos. En el caso particular de enteros, esa distancia es de 1, pero en otros casos no es así, como veremos más adelante. Se presentaron convenciones para los enteros sin signo, o también los enteros no negativos, 0 y positivos. La convención binaria normal, que es la más común, el código BCD, que tiene mucha importancia y muchas aplicaciones, y el código Gray, que también tiene importancia y aplicaciones. Es natural pensar que existen más convenciones que no hemos cubierto para estos números enteros sin signo.